Hoy disfruto compartir con ustedes una palabra que mientras yo la estudiaba y mientras me preparaba para ella, sentía la alegría del Espíritu en mi corazón por conocer unos atributos sobre el Hijo. Y cuando hablamos del Hijo me refiero a esa segunda persona de la Trinidad. Estamos en una serie que se identifica con las letras ID o ID. Y la intención de esta serie es compartir con la iglesia la identidad del Dios al cual servimos. Y hablamos sobre la identidad del Padre. Ahora hoy quiero hablar sobre la identidad del Hijo. Y estudiando la identidad del Hijo, como les dije, me producía gozo porque me hacía concientizar cosas poderosas que están en la palabra, que están ahí claramente, pero no necesariamente las vemos con esa claridad. Y hoy he orado al Señor para que eso se haga una realidad en el corazón de todos. Empezamos con Mateo capítulo 1 y verso 1. Y aunque yo sé que esto es una genealogía, pero el Espíritu Santo me mostró unas cosas poderosas que tienen que ver con esto. Y leamos en Mateo capítulo 1 y verso 1, donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Saben que todos los hijos por lo general se parecen a los padres. Y si no se parecen a los padres tantísimo, por lo menos se parecen a los abuelos. Y nosotros, como hijos de Dios, nos tiene que pasar lo mismo. La razón por la cual Él nos hizo hijos es porque el sueño para tu vida y para mi vida, el sueño de Dios para ti es que cada vez te parezcas más a Él y que cada vez te parezcas más a su Hijo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la identidad de Dios, en esta ocasión la identidad de Jesús, el Hijo, nosotros debemos interpretarlo como... Debemos verlo como un marco de referencia que Dios nos pone, porque ese es el estándar que Dios pone delante de nosotros. Así, de esta manera, esta es la transformación que yo quiero hacer en tu vida. En este lugar es que te quiero poner. Quiero elevarte para que llegues a este punto. La obra mía en tu vida tiene que dar estos frutos. Y por eso es que no solo se sacrificó por nosotros, sino que envió al Espíritu de Dios para que todo lo que nosotros, el Espíritu Santo, para que todo lo que nosotros necesitemos para poder llegar a ese estándar, lo podamos alcanzar. Y cuando dice la Escritura que Jesús es hijo de David, eso implica que Jesús, que como David es rey, en otras palabras, Él establece una orden de realeza. Pero eso implica que todos nosotros los cristianos tenemos también un llamado a entender que Dios nos está invitando a formar parte de una orden de realeza. En otras palabras, aunque toda tu vida el mundo nos ha enseñado que somos plebeyos, no obstante, el Espíritu de Dios nos está diciendo: escuchen bien, cuando yo te lavé con mi sangre y te incorporé a mí, a la familia de Dios, yo te elevé de un rango de ser un simple plebeyo y te elevé al rango de la realeza. Quiere decir que tú perteneces a la familia real. Y cuando en tu mente, mire, yo me gozaba esto, señores. Yo me lo gozaba. No solo porque me llamo Rey, pero eso no tiene nada que ver. Pero yo me gozaba esto porque no sé si ya tú empiezas a sentirte diferente.
Pero cuando tú empiezas a concientizar que tú eres parte de una familia real, ya tú sabes que nosotros no podemos ser los mismos vulgares que hemos sido toda la vida. Que nosotros tenemos que refinarnos, y no para orgullo. Nosotros tenemos que refinarnos para añadirle gloria a Dios, para que Él se sienta orgulloso de nosotros, para que Él se complazca en los cambios que han ocurrido en nuestra vida. Que significa que nosotros todos, los lavados por la sangre de Cristo, estamos siendo llamados para convertirnos en gente de influencia. En gente de influencia. Dios quiere, en el contexto en que tú estás ahora mismo, convertirte en una persona de influencia. Y aunque tú no ocupes ninguna posición de liderazgo, Dios no necesita que tú ocupes una posición de liderazgo para convertirte en líder. Porque aún puedes ser el hijo menor de tu familia, y puede ser el que todo el mundo trata así como el chiquito, la pileporra de la casa. Como siempre escuché, ¿verdad? Que me llamaron. Sin embargo, cuando Dios empieza a hacer los depósitos que hace en la vida de sus hijos, Él comienza a impartirnos una sabiduría, y empieza a impartirnos como una inteligencia. Es algo diferente que Él empieza a impartirnos. Él empieza a darnos como unas capacidades para ver lo que otros no ven. Y el Espíritu de Dios empieza a posicionarnos. Y cuando venimos a ver, te has convertido en líder de tu familia. Aunque seas mujer, Dios te puede poner como líder en tu familia. Aunque seas el hijo menor de tu casa, puedes convertirte en una persona de influencia dentro de tu familia. Y escucha esto bien. Dios quiere usar a todos los que están sentados aquí. Dios los quiere utilizar como gente de influencia en tu comunidad, como gente de influencia en tu trabajo. Y tú dirás, pero sí que yo soy un simple obrero en mi trabajo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios está sobre ti. Y cuando tú empieces a entender todas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, y le empieces a dar espacio al Espíritu de Dios para que Él las haga, aun cuando tú seas un obrero de tu trabajo, Dios te va a dar una revelación. Dios te va a dar una revelación para hacer tu trabajo, que va a provocar que tu jefe se te acerque. Porque va a decir, ¿qué tú estás haciendo? Que eres el más eficiente de todos aquí en esta compañía. Y cuando el jefe se dé cuenta que en ti hay una sabiduría que es diferente, cuando el jefe se dé cuenta que en ti hay unas ideas que tú mismo sabes que no las tenías, pero ahora te nacen, y es porque el poder de Dios, el Espíritu de Dios, quiere lograr los sueños de Jesús de convertirte en una persona de influencia. Y Dios te saca de la silla de más atrás y te pone al frente. Y cuando vengas a ver, estás sentado en la mesa de conferencia con los gerenciales de la compañía, hablándole palabra de sabiduría, consejo de sabiduría, y la gente con la quija en el piso. ¿De dónde salió este? Dios quiere convertirte en una persona de autoridad, porque la realeza son gente de autoridad. Pero la autoridad no es del que grita, no es el que patea, no es el que tiene poder. Autoridad es aquel que es tan humilde y es tan manso, que resuelve los problemas con una paz tan tremenda. Y en todos los contextos de la vida, y aún en el contexto de los animales, escucha bien, aún en el contexto de los animales, aquellos animales que tienen el dominio de su propia el dominio propio, y manejan crisis en un espíritu de paz, esa gente se convierten en los líderes en todos los contextos de la vida. Entonces,
ahí es donde empezamos a entender la gran diferencia que hay entre la gente de poder y la gente de autoridad. Porque la gente de poder utilizan el mollero, utilizan la amenaza, utilizan la fuerza, pero la gente de autoridad utilizan la mansedumbre y la humildad y manejan las crisis en un estado de paz a tal grado que provoca que todo el mundo empiece a mirarte y se dé cuenta que en ti hay algo diferente. Y ahí es donde te conviertes en una persona de autoridad. Y cuando esas cosas se están dando, celebra que se está manifestando el espíritu de realeza que hay en Cristo. Se está manifestando en ti y Dios está completando su obra. Pero dice la Escritura en la genealogía de Jesús que Él no solo fue hijo de David, sino de Abraham. Y esto implica que nosotros somos llamados a convertirnos en patriarcas de familia. Y patriarcas de familia también implica convertirte en matriarca de familia. Por lo tanto, Dios nos está llamando a todos a convertirnos en pastores. Dios nos está llamando a todos a convertirnos en pastores, porque Jesús es el pastor por excelencia y todos sus hijos tienen que ser pastores. No de la iglesia, pero debe ser pastor de tus empleados. Debe ser pastor de tus hijos. Inclusive puedes convertirte en pastor de tus padres. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre los hijos y los padres comienzan a reconocer que hay algo de Dios sobre ti, empiezan a distinguir que en ti hay algo diferente y comienzan a respetarte y comienzan a identificar que en ti hay un pastor. Y eso implica que la bendición abrahámica ha venido sobre ti. Dios te está llamando a convertirte en profeta para tus hijos. Sí, porque los padres nos podemos ganar el respeto de nuestros hijos. Y nos podemos ganar el derecho de decirle a nuestros hijos: escúchame bien, así te dice el Señor. Y cuando la unción de Abraham está sobre nosotros, nosotros podemos ejercer ese nivel de autoridad a nivel de traer palabra de Dios a los miembros de nuestra familia. Así es que, señores, Dios ha traído una unción abrahámica sobre nosotros. Aquí lo importante es que nosotros no lo creamos. Y que nosotros no los creamos y que levantemos nuestros topes y digamos al Señor: Señor, hazme crecer y hazme alcanzar esas cosas. Yo no sé cómo las voy a alcanzar. No te tienes que preocupar por eso. Lo único que tienes que creerlo. Y lo único que tienes que hacer es darle oportunidades al Espíritu Santo para que lo haga. Y de la misma manera como Dios prosperó a Abraham y protegió a Abraham, de esa misma manera también Dios te prosperará a ti y te protegerá también. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, qué gran noticia. Dios con nosotros. Y nosotros no podamos entender tanto lo que significa Dios con nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a ese término. Pero los antiguos sabían que nadie podía tener comunión con el Padre. Los antiguos sabían que ellos tenían que hacer 1000 de ritos y matar animales y hacer un montón de cosas, pero siempre Dios iba a estar lejos. ¿Por qué? Porque el hombre era pecador y nadie era digno de acercarse a Dios, nadie. Entonces los antiguos lo entendían mejor. Y cuando se anunció la llegada del Mesías, se dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Por primera vez, Dios habitando entre nosotros. Y los antiguos, repito, lo entendían mejor, pero nosotros pecaríamos peor que ellos si nosotros diésemos por sentado: Dios con nosotros. Porque cuando nosotros damos por sentado
Dios con nosotros, nosotros le podemos faltar el respeto a la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que Jesús, como nadie lo ha visto al Padre, y nadie tiene la capacidad de ver al Padre, y nadie puede ver al Padre, Jesús vino y se encarna para que quien lo vea a Él vea al Padre. Ahora la gente puede sentir que Dios se acerca. Ahora la gente puede sentir que Dios desciende del cielo para tener comunión con nosotros. Y Jesús lo hizo para que nosotros pudiésemos tener comunión con el Padre, algo que no existía en la antigüedad. Se encarna para identificarse con nuestra naturaleza humana y para que nosotros, a través de la revelación humana del Hijo de Dios, podamos comprender la magnitud del amor del Padre. Porque el Padre nos ama tanto y tanto que Él no se iba a quedar. Él no se iba a quedar con esa de que por cuanto nosotros pecamos, estamos ahora destituidos de la gloria de Dios y nadie puede tener comunión con Él. No, Él va a tener comunión con nosotros a como dé lugar. Y envió a su Hijo con esa intención. Y el Hijo de Dios hace que nosotros tengamos acceso al Padre. Es un privilegio, hermano. Y nosotros tenemos que entender que es un privilegio que se nos dio a nosotros nada más, porque los antiguos no disfrutaron de lo que nosotros estamos disfrutando. Mateo 3 y verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes? Que en un momento dado en el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios se arrepintió. Que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Jesús se hizo hombre. Y mira qué maravilloso es esto, hermano. Esto es algo que a mí me sacó lágrimas, aun cuando ya yo lo sabía. Pero una de las maravillas del Hijo es que Él complace tanto al Padre. Él complace tanto y tanto al Padre. El Padre se complace tanto en el Hijo, que cuando el Hijo decide perdonar a alguien, cuando el Hijo decide cubrir las faltas de alguien, el Hijo se pone a cubrir a aquel que le pide perdón. Y cuando va delante del Padre, llevando a su hija a su presencia, el Padre se complace de ella tanto como se complace del Hijo, porque el que está entre medio es el Hijo. Y si el Hijo lo justifica, si el Hijo lo perdona, el Padre lo perdona. Olvídate, lo que el Hijo cubra, el Padre lo acepta. Esto está brutal. Esto está brutal. Pero tenemos que entender y tenemos que reconocer que esa función del Hijo es una función privilegiada para aquellos que lo han alcanzado por medio del arrepentimiento. Porque ese ejercicio de justificación y ese ejercicio de cubrir las faltas, para que el Padre no vea las faltas, ese ejercicio solo lo provoca el que tú y yo nos arrepintamos. Porque hay gente que han tomado este ejercicio de la gracia, lo han tomado con una fe falsa, de que no importa lo que hagas y no importa cómo te comportes y no importa si eres bueno o malo, no te preocupes, porque Jesús te cubrió y ya Dios no ve lo que hay detrás de esa cobertura. Perdóname. Jesús comenzó este mensaje diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Él. Y lo que provoca que el reino de los cielos venga sobre nuestra vida
y ocurran milagros en nuestra vida, es que nos arrepintamos. Y que nos arrepintamos de todo corazón. Juan capítulo 3 y verso 35 dice la Escritura que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y si esto es así, eso significa que toda potestad se le fue dada al Hijo, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, a quien el Hijo perdona, el Padre perdona. Y en Mateo 7:11, mira qué poderoso, dice: pues si vosotros, escucha bien, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan? En otras palabras, mira lo que Dios está diciendo, escucha. No solamente ustedes como padres, Él está diciéndonos a todos nosotros, no solamente ustedes como padres son malos, sino que también ustedes tienen hijos malos. Y mira lo que dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le piden? Quiere decir que lo que Dios va a hacer no se trata de nuestros méritos para ganarnos las bendiciones de Dios. Se trata de nuestra relación de amistad con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Todo depende de nuestra comunión con Él. En Él tenemos todas las cosas que le pidamos. Todo lo que en oración nosotros le pidamos, creyendo, su capacidad de amarnos es tan grande que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que seamos malos, Dios nos los va a dar. En otras palabras, si tú tienes una debilidad perniciosa y tú le dices al Señor: Señor, cámbiame, no hagas la oración de: Señor, gracias porque tú me aceptas tal como soy. Esa oración no es sabia. La oración sabia es: Señor, yo te amo y yo quiero amarte con todo mi corazón, pero yo te pido por favor que me cambie. Yo te pido que tú tomes esta debilidad en mi vida, cámbiame, por favor, hazme nuevo en esta área de mi vida. Y ¿sabes qué dice la Escritura? Que aunque tú seas malo y has demostrado fuera de toda duda que eres malo, porque cuidado que has metido la pata y en esa área de tu vida estás, es más, tú misma estás harta de ti misma. Pero Dios no, porque como Él sabe de lo que Él es capaz, mientras tú le pidas a Él honesta y genuinamente: Señor, cámbiame, Dios te lo va a conceder. Porque lo que el Hijo le diga al Padre, el Padre lo va a hacer en la vida tuya. Y tú lo único que necesitas es tener comunión con el Hijo, amar al Hijo a pesar de tus pecados. Así que durante este proceso de crecimiento de todos nosotros, Él nos va a dar buenas dádivas como recompensa al proceso. No es como recompensa a que ya seamos perfectos, pero por el simple hecho de mantener comunión con Jesús y tener el deseo de cambiar, Dios va a comenzar a darnos buenas dádivas. No dudes de eso. Mateo 11:27 dice: todas las cosas. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron dadas, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Señores, nadie conocerá al Padre si no es por medio de Jesús. Entiéndelo. Nadie conocerá al Padre si no es por medio de Jesús. Una cosa es tú saber que existe el Padre y otra cosa es tú conocer al Padre. Y es importante que entiendas que el único que te puede llevar a conocer al Padre es Jesús.
Entiéndelo, el Padre no es una idea, el Padre no es una creencia. Y no te puedes conformar con decir, sí, yo creo en la persona del Padre. No, es que la Escritura dice que es Jesús el que te va a llevar a conocerlo a Él. Para confirmar esto, mira hermano, mira lo que dice la Escritura en un pasaje poderoso del capítulo 14 de Juan. Dice, el que me ama, escucha, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre que le amará y vendremos a Él. Está utilizando plural. No es que yo vendré a ti, no, es que los dos vamos a venir. Mi Padre va a venir conmigo y vendremos a Él. Y termina diciendo, y haremos morada con Él. Quiere decir es que no solamente el Hijo va a ser morada dentro de ti, sino que el Padre también va a ser morada dentro de ti. Poderoso. En ese momento, hermano, cuando nosotros conocemos al Padre, cuando nosotros tenemos esa experiencia con la presencia del Padre. Y yo te digo una cosa, yo he vivido esa experiencia de estar en un tiempo de oración, en un tiempo con la palabra, y de momento el Espíritu Santo en la persona de Jesús me lleva a tener una experiencia con el Padre. Y cuando esa experiencia con el Padre comienza a darse, hermano, es una cosa tan fuerte. Porque en ese momento que yo hasta minutos antes me sentía hermano de Jesús. Porque eso dice la Escritura, que nosotros somos sus hermanos. Pero en el momento en que el Padre se te manifiesta, ahí es donde tú tienes que bajarte de la butaca. Te tienes que bajar de la butaca y tienes que irte al piso y tienes que humillarte y te sientes tan hijo y tan hijo y tan hijo que no puedes contener la sensación de su grandeza. Y cuando la grandeza de Dios está allí metido contigo en tu habitación, cuando la grandeza del Padre está allí manifestado, mire hermano, no hay heridas del corazón, no hay heridas del alma que se mantengan ahí. Mire, no hay enojo, no hay condición emocional que se quede ahí. No hay depresión que se mantenga amarrado a tu espíritu. No se puede, porque cuando alguien tiene un encuentro con el Padre, eso es liberador. Un encuentro con el Padre es tan revelador. Un encuentro con el Padre es transformador. Y ahí es donde nosotros tenemos saltos de crecimiento espiritual. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Di conmigo, obras. Señores, esto es fe, pero también es que obras. En otras palabras, Dios espera que nuestra fe se convierta o se traduzca en comportamientos diferentes, en actitudes diferentes. Y la Escritura nos enseña que vamos a ser medidos conforme a la evidencia de ese comportamiento. Mateo capítulo 17 y verso 5. Vuelve a decirnos las Escrituras: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: escucha, esto es bien importante, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cómo termina? ¿Cómo es?
Termino. A Él oíd. Mano, cuando yo estudiaba esto, de momento el Espíritu Santo hizo boom, pero fue como así, pero fuerte en mi corazón. Acentúate esto, acentúate esto. Porque aquel que no escucha la voz de Jesús no sabrá cómo actuar en muchas circunstancias. Y recuérdate lo que leímos en el pasaje anterior. Seremos medidos por nuestro comportamiento. Seremos medidos por nuestras nuevas actitudes. Pero ¿qué ocurre? En muchas circunstancias que nosotros nos encontraremos en la vida, nosotros no podemos depender de que alguien nos oriente o nos aconseje. Cuando tú estás en medio de la crisis, tú no puedes llamar a un pastor y decirle, contarle todo el rollo, ¿me entiendes? Y decirle, ¿qué hago? Tú no tienes a nadie 24/7 ahí para mostrarte el camino a seguir cuando necesites hacer algo bien hecho, para cuando tú necesites comportarte de la forma correcta. Cuando estamos en medio de la crisis, muchas veces, nosotros no nos vamos ni a recordar lo que dice la Escritura. Pero por eso es imprescindible que todo discípulo de Jesús aprenda a discernir la voz en su corazón. Porque estamos en medio de la crisis y de momento tú te haces el esfuerzo de solamente decir, wow, Señor, ¿qué hago? Estás en medio de la crisis y con solamente decir, Señor, ¿qué hago? Inmediatamente el Espíritu Santo, ¡pum!, te trae el consejo. Inmediatamente el Espíritu Santo te recuerda la palabra que habías olvidado por causa del fuego de la situación. Y de momento el Espíritu te dirige. De momento el Espíritu te muestra qué y cuál debe ser el comportamiento que debes asumir en esta hora. Y por eso el Padre dijo, escuchen a mi Hijo. Y los hijos del reino dependemos de ser sensibles a la voz del Espíritu. Si nosotros no desarrollamos oídos para la voz de Jesús en nuestro corazón. Y yo recuerdo que estando yo en Suecia la semana anterior, estaba hablando en un momento de este tema, y un hermano de la iglesia me dijo, por favor, Rey, por favor, Pastor Rey, dígame, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando? Y la respuesta que le di fue, tú sabes que Dios te está hablando porque lo que tú sientes es todo lo contrario a lo que quieres hacer. Ahí es que tú no tienes duda alguna que Dios te está hablando, porque lo que tú sientes en tu corazón es todo lo contrario a lo que quieres hacer. Porque lo que quieres hacer es arrancarle la cabeza. Lo que quieres hacer es asumir un comportamiento como lo primero que aflora a nuestro corazón es lo que tenemos a flor de piel. Pero cuando nos damos el segundo, los 2 segundos, cuando nos damos los 2 segundos para decir, Señor, ayúdame, dime qué hago. Cuando nos damos esos 2, 3 segundos, el Espíritu Santo te va a hablar. Y cuando tú sientas lo que Él te está diciendo, tú sabes que es Él, porque no es lo que harías. Y cuando tú empiezas a desarrollar sensibilidad para esa voz, y ya tú la empiezas a identificar, porque ya es la práctica, en tu diario vivir, en tu común caminar, tú vas a poder identificar fácilmente la voz de Dios, porque dice la Escritura que Él es nuestro pastor y sus ovejas conocen su voz. Mateo 18, interesante por demás. Aunque esto es algo que todos sabemos, porque el Hijo del Hombre ha venido. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A salvar a quienes, a los que se han perdido. ¿Sabes?
Me gozaba en el devocional de hoy. Porque hay gente, aún en la iglesia, que se han desahuciados a ellos mismos. Hay gente en la iglesia que se han desahuciados, y no es porque estén enfermos. Se han desahuciado porque estás cansado de ti mismo, estás cansado de fallar y te has desahuciado. Yo no tengo remedio. Y estás de brazos caídos. Y el Espíritu Santo te dice: si tú te desahucias, entiéndeme bien y escucha bien, yo jamás te voy a desahuciar. Porque hasta el último día yo seguiré luchando por tu alma. Y hasta el final mi poder estará sobre ti para transformarte. Y cuando me permitas introducirte al Padre y tengas una experiencia personal cara a cara con el Padre, Él va a transformar lo que al presente tú no habías podido lograr. Así es que te tengo una buena noticia. Dios vino hoy a salvarte. Si acaso hay alguien entre nosotros que se ha desahuciado a sí mismo, permíteme decirte que Él vino hoy a salvarte. Y aunque tú te enterraste, Él hoy mete la mano en lo profundo de la tierra para sacarte de donde tú mismo te has enterrado, a decirte una buena noticia. ¡Vive! 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 Y no te canses de la vida, porque yo estaré contigo y caminaré contigo y te daré una victoria tan grande que tú mismo te vas a asombrar de lo que voy a hacer contigo. Señores, Jesús nos mostró en el capítulo 20 de Mateo y verso 28 de que Él, como hijo del hombre, no vino para ser servido. Él vino para servir, y Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, no importa cuánto el evangelio evolucione, no importa cuánto el evangelio se modernice, no caigas en la trampa de llegar al ministerio y asumir cargos en la obra de Dios con el buen deseo de ser servido como una recompensa a tanto sacrificio y esfuerzo. No. Mantén siempre el corazón de servir. Y aun cuando en ocasiones tengas las bendiciones de ser servido, nunca pongas tu corazón en ser servido, porque Jesús no vino a eso. Jesús vino a servir. Y Jesús vino a sacrificarse hasta el final para rescatar a los perdidos. Que nosotros seamos siempre de ese DNA hasta el día del fin, con un corazón dispuesto a servir y nunca buscar el ser servido y reconocido. Mira cómo es Él en Lucas 6. En Lucas 6 y verso 35 nos dice así: amad pues a vuestros ¿qué? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis ¿qué? Seréis ¿qué? Hijos del Altísimo. Seremos hijos del Altísimo haciendo ¿qué? Amando a nuestros enemigos y haciendo bien y prestando sin esperar nada a cambio. Porque el final de ese verso dice: porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y benigno significa capaz de devolver un bien a un mal recibido. Y tú sabes qué, hermano, este pasaje bíblico me bendijo poderosamente. Este pasaje bíblico refrescó mi alma de una manera tremenda. ¿Sabes por qué? Porque últimamente te voy a hacer una confesión de un pecado.
últimamente como que me ha afectado los ingratos. Sí. Últimamente estaba yo en este trip de cuando surgía un ingrato más, me ponía a hacer todo un recuento de todo lo que he hecho por él o por ella. Y mientras hacía el recuento de mira todo lo que hice por él, y mira todas las horas que le dediqué, y mira todo lo que me esforcé, y mira cómo lo pastoreé, mira cómo lo cuidé, mira cómo mientras más procesaba el asunto, más como que se me amargaba el corazón y no me estaba haciendo bien. Y cuando leí este pasaje, de momento fue como un chorro de agua rico. Y yo dije, ay Señor, qué necio yo, es ponerme yo en esta cabeza de que si antes de que fuesen ingratos conmigo, contigo lo hemos sido. Contigo lo hemos sido tanto y tú has sufrido tanto la ingratitud de la gente que cómo yo me voy a poner con esta cabeza. Pues entonces tengo que orar para que el Señor me fortalezca para amar a los ingratos, a los malagradecidos, amarlos, y cuando los vea enroscármelo encima y amarlos con todo el corazón. Aleluya. Pero si yo soy así, tú también tienes que serlo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso significa que con los ingratos, ¿y sabes quiénes son ingratos? A los que le prestas y no te devuelven. ¿Tú sabes cuántos hermanos andan enojados porque prestaste y no te devolvieron? Mira lo que dice la Escritura. Si te piden prestado y tú necesitas que te lo devuelvan, mejor no prestes. Porque lo que tú prestes, dice ahí, lo leímos, no sé cuántos se percataron. La Escritura lo que dice, cuando tú prestes, no esperes que te lo devuelvan. Porque si tú esperas que te lo devuelvan y el hermanito te resultó mala paga, eso es ser ingrato, porque tú lo sacaste de un problema, lo sacaste de una situación. Pero es tan ingrato que se llevó la bendición y no te devolvió. Pero la Escritura dice, si tú no tienes, si tú dependes de lo que te pidieron prestado, no prestes. Pero si te piden prestado y tú tienes para regalar, presta. Si te lo devuelven, dale gloria a Dios. Pero si no te lo devuelven, no te vas a amargar, porque en tu corazón tú decidiste que si no te lo devuelven, no importa. Quise bendecirlo con ese préstamo, regalo, ese... No te estoy diciendo que cuando se lo des le diga, si no puedes pagármelo, no importa. No, eso resérvatelo, por favor. No seas tan niño. Tú prestas, no hay problema, pero en tu corazón resuelve que si no te lo devuelve, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. Es un tesoro tan grande, porque a la hora de la verdad, en el tribunal de Cristo, ¿a dónde Él va a ir? ¿A tu cuenta de banco? No, Él va a ir a tu corazón. Él no va a ir a auditar tu cuenta de banco. Él va a auditar el estado de tu corazón. Por lo tanto, tu corazón para Él es tan importante que tú no te puedes gastar el lujo que nadie te lo dañe. Y que tú tampoco te lo dañes a ti mismo. Señores, sé que me estoy tardando un poco más de lo que debí. Pero yo creo que Dios está hablando. Porque si Dios me ha hablado a mí, estoy seguro que Dios también te está hablando a ti. Lucas 9, 26. Digo, nadie dijo amén, pero yo sé que sí. No hay problema.
Yo estoy acostumbrado. Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la de su Padre y de sus santos ángeles. Y miren, hermano, yo había leído esto 1000 veces, pero yo como que caigo en cuenta. O sea, Dios se va a avergonzar. Jesús se va a avergonzar de algunos. Ea centella. Jesús se va a avergonzar de algunos. ¿Tú sabes lo que es que a Él le dé vergüenza? Pero cuando busco, Él dice que Él se avergüenza de los que se avergüenzan de Él. ¿Tú sabes quiénes son los que se avergüenzan de Él? Los que están acostumbrados a orar en la mesa, pero cuando están en público, en un restaurante, en la compañía, en la planta donde tú trabajas, y vas a comer, disimulas así, estás cogiendo la servilleta y en tu mente: Señor, bendice estos alimentos, para que nadie te vea orando, porque si te ven orando te da vergüenza. Porque si oran te van a identificar como un cristiano evangélico, un fanático, y te da vergüenza que te pongan ahora en el spot. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Ponte en el spot y no te importe que te pongan en el spot, porque yo me puse en el spot por ti. Y en la cruz yo derramé mi sangre y mi cuerpo desnudo fue puesto en un spot. Y si yo no me avergoncé de ti, no te avergüences de mí. Porque al final, por más que te humillen, al final yo voy a honrarte. Yo te voy a honrar y voy a aderezar mesa para ti delante de tus angustiadores. Yo te voy a exhibir como un trofeo, porque tú eres mi orgullo. Lo que pasa es que no es en este tiempo. En su tiempo yo te voy a honrar. Así es que no te avergüences de mí. Si no lo has hecho, empieza a declararlo con tus actos, de que sí, eres cristiano. ¿Y qué? Pero el que se avergüence de Dios está fuñido. Como diría Altagracia, está fuñido. Y no permitas que eso ocurra. Porque el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles que están en el cielo. Wow, qué buena noticia. Qué buena noticia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Así que todo aquel que tiene ataduras, sepa que el Hijo ha venido para libertarte de esas ataduras. Sé consistente en buscarlo, eso es todo. Sé consistente. Porque mientras tú busques el rostro de Dios, esa atadura va a quebrarse. Mientras tú busques el rostro de Jesús, esa atadura se va a romper. Mientras tú busques el rostro de Dios, doble unción vendrá del cielo y la unción pudrirá cuanto yugo tengas en tu vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Así es que eso es una buena noticia. Él vino y lo condenó. Así es que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos pidió que nos reconciliáramos con Él, y Él nos reconciliaría con el Padre. Y estando reconciliados con ellos, ahora nos dedicamos a reconciliar a la gente con Jesús. Y también nos dedicamos a reconciliar a la gente los unos con los otros, porque esa es la perfecta voluntad de Dios.